Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy continuamos con los Twitter Spaces para hablar sobre la reforma eléctrica que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados en septiembre del año pasado y que se discute hoy en Parlamento Abierto en San Lázaro. Yo soy Carmen Urías, coordinadora de proyectos y vinculación del canal del Congreso, y hoy platicaremos con el diputado Mauro Garza de Movimiento Ciudadano sobre este importante tema. Diputado, buenas noches. Le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Hola Carmen, qué gusto saludarte y qué gusto poder hablar pues, con toda esta gran comunidad y poder compartir cuál es la visión de Movimiento Ciudadano con respecto a la propuesta de reforma eléctrica. Muchas gracias, diputado. MC se ha reunido con expertos en la materia del tema, ahora sí que eléctrico, energético. ¿Cómo los eligieron? ¿Participan algunos de ellos en el Parlamento abierto? Y en su caso, ¿irán a destapar algún tema que no se ha mencionado ahorita en la reforma? Bueno, lo importante es que desde el mes de octubre que se empezó a visualizar esta propuesta y que se mandó la propuesta de parte del Ejecutivo de la reforma eléctrica, desde ese entonces empezamos a realizar parlamentos abiertos. Es un ejercicio de Movimiento Ciudadano no solo para el tema de la reforma eléctrica, sino que lo hemos realizado como un ejercicio permanente. Todos los jueves en el Congreso tenemos este ejercicio donde escuchamos a importantes académicos, miembros de la sociedad civil. Nosotros queremos construir la política de la mano con los ciudadanos y por eso para nosotros este es un ejercicio permanente. Desde el mes de octubre empezamos a escuchar la voz de los expertos en el tema de materia energética y desde ese entonces pues hemos tenido muy claro cuál es la propuesta y la visión de futuro que tiene con respecto a la política energética y cómo tendríamos que transitar hacia la misma de parte de nuestra bancada. Buenísimo. Diputado, en redes sociales su coordinador mencionó que existen para ustedes tres riesgos de esta reforma eléctrica y los enlisto a continuación. Uno, que la luz costará más cara, que habrá más petróleo y carbón contaminantes y la transición de energías limpias y baratas se detendrá. ¿Cómo le explicaría a las y los mexicanos que ahora nos escuchan qué parte de la propuesta nos llevaría a tener estas supuestas tres consecuencias? Sí, es correcto. Por una parte, se realizaría la cancelación de las subastas eléctricas, lo cual generaría incrementos en los costos de la generación de la misma. ¿Por qué? Porque las subastas son un componente del mercado eléctrico mayorista, las cuales tienen como propósito fomentar competitividad, estabilidad de precios en la adquisición de la potencia de la energía eléctrica acumulable y los certificados de energías limpias, por los cuales los suministradores de servicios básicos y otras entidades responsables de la carga, es decir, que varios generadores compitan entre sí para ofrecer un mejor precio al suministrador del servicio básico. ¿Cómo podemos también explicar esto de una manera más simple? Obviamente con la libre competencia, y ahí es donde Comisión se ha visto de manera clara beneficiada, pudiendo obtener los mejores precios. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema de la generación de los ciclos combinados, mientras Comisión Federal de Electricidad en el kilowatt hora lo hace por encima de los 1,200, en las últimas subastas con, con la participación de los privados, con la participación de los productores independientes, se lograron Ujú. precios por debajo de los 400 pesos. Es decir, prácticamente se está produciendo a una tercera parte de los costos que tiene Comisión Federal de Electricidad. Por eso hablamos de que se tendrá una energía mucho más costosa de aprobarse esta reforma. De igual manera, Comisión Federal de Electricidad obtiene recursos, así lo muestran en su estado de resultados, en el tema de suministro, en el tema de distribución y tiene pérdidas en el tema de generación. Ellos lo que están planteando es incrementar la generación. Cuando hablamos de incrementar la generación, pues hablamos de poner en marcha plantas prácticamente obsoletas que tienen un promedio de antigüedad de más de 33 años, que no son eficientes, que no lo hacen a través de energías limpias y que obviamente al echar a andar este tipo de plantas, pues se incrementaría el uso, por ejemplo, del combustóleo. Por eso hablamos de que también esta propuesta va en contra del medio ambiente. Nosotros tenemos una apuesta por las energías limpias, por las energías renovables, no por las energías fósiles, que en otros países cada vez tienen una menor participación. Aquí se incrementaría obviamente con estas plantas el uso del carbón, el uso del combustóleo,
que por otras partes ya lo han prohibido, ya hemos visto lo que genera la contaminación del aire, por ejemplo, con las plantas que se tienen en Tula, con la planta que se tiene en Salamanca, donde tan solo el año pasado pues, se tuvo que declarar emergencia sanitaria en 3 ocasiones por el incremento en el dióxido de carbono en la calidad del aire, ¿no? Pues también, pues obviamente ahí por eso hablamos que no vamos a apoyar esta propuesta porque va en contra de las energías limpias, de las energías renovables, de las energías sustentables. Y en el tema de generación, de las 6 filiales que tiene comisión, por eso hablábamos que es ineficiente, en la única que obtiene dividendos es donde está comprando la energía a los productores independientes de energía. Esto es por eso hablamos que se tendría pues, una energía más costosa. Ya platicaremos ahorita del tema de los subsidios. Hemos estado cuestionando al director de Comisión Federal de Electricidad, no en este pasado ejercicio que tuvimos la semana pasada del Parlamento abierto, sino la revisión que se hizo del ejercicio a finales de año, y preguntábamos sobre el tema de los subsidios. Al momento en que viene CFE a producir y a generar energía más costosa por la ineficiencia de sus plantas, por la ineficiencia de sus tecnologías, por la ineficiencia en su operación y además por los altos costos laborales que tiene, le hablábamos del tema del subsidio. Ellos hablan de que no se incrementará el tema del pago de la luz. Nosotros decimos que sí se va a incrementar y que si no se va a incrementar, se tiene que incrementar el subsidio. Hoy se aprobó en el presupuesto del 2022 más de 72,000 millones de pesos de subsidio para el tema de las tarifas eléctricas. Tan solo el año pasado en el presupuesto del 2021, que también se aprobó una cantidad similar, rondando los 70,000 millones de pesos, mismos que en el primer semestre ya se habían utilizado. Es decir, ahora que veamos el cierre del ejercicio 2021, veremos reflejado más de 100,000 millones de pesos en el tema del subsidio. Entonces ellos hablan que no se incrementa el precio, pero que se tendrá que incrementar el subsidio. Ok, diputado, dentro de las propuestas que entregó Movimiento Ciudadano a la Junta de Coordinación Política para ser discutidas en este Parlamento abierto, hay 3 que ustedes mencionan que buscan garantizar el acceso universal a electricidad asequible para el 2030. ¿Podría explicarnos más sobre ellas? O sea, ¿hay actualmente algún reglamento o ley que dificulte este objetivo que proponen o cuál cree que sería la principal pues motivación de los otros grupos parlamentarios para oponerse a la inclusión de estas 3 propuestas que ustedes hicieron? Sí, claro. Aquí lo que nosotros proponemos es incluir a nivel constitucional el acceso universal a la electricidad. Y a nivel de reforma secundaria, lo que estamos proponiendo es que se integren políticas integrales que vayan de la mano con el medio ambiente. Esto es, que Ok. usemos fuentes energéticas renovables, que no contaminen, utilizar métodos de eficiencia y aprovechamiento energético para mantener la seguridad energética, que ahorita ya platicaremos el tema de seguridad energética y no de soberanía energética como lo ha querido utilizar el gobierno actual. Y también proponemos la integración de las pymes al mercado eléctrico, no solo de las grandes empresas, también debemos incluir a las pequeñas, medianas empresas a la cadena de valor de este sector. Y por último, se propone que la generación de energía eléctrica sea también por las comunidades, sea una realidad, es decir, que cada comunidad tenga la capacidad de generar su electricidad por medio de fuentes renovables, por medio de paneles solares, en cada caso pequeños parques eólicos que complementen el suministro de la energía requerida, que estos son ejercicios que ya se están realizando en diferentes países que están adoptando y están entrándole de lleno al tema de las energías renovables. O sea, nosotros no venimos a proponer algo que no esté siendo una realidad ya en otros países y que se esté utilizando con muy buenos resultados. Ok, diputado, justo ahorita que mencionó el tema de, bueno, el término, ¿no? Soberanía energética, el titular del Ejecutivo Federal y los legisladores del partido mayoritario, pues han expresado que esta propuesta de reforma pretende recuperar la soberanía energética. Yo le preguntaría, ¿México no tiene actualmente esa autonomía? Y si está peleado este objetivo con el cuidado del medio ambiente, la transición energética y el uso de energías renovables. Sí, es correcto. Ellos han manejado el tema de soberanía energética que se ha perdido al permitirle a los privados.
Lo que no hablan, pues obviamente es que los privados lo han venido realizando de una manera mucho más eficiente y que lo que el mexicano requiere, cualquier mexicana, cualquier mexicano, no es un tema de soberanía, no es esa idea trasnochada de regresar a los años 70 que tiene este gobierno actual. Lo que queremos es seguridad energética, contar con instrumentos comerciales que garanticen el acceso a fuentes de energía en diferentes mercados y por el otro contar con la infraestructura suficiente para transportar los energéticos desde el mercado de origen hasta el de consumo. Es decir, que Ok. CFE invierte en líneas de transmisión y distribución, ductos, puertos, terminales de almacenamiento y reparto. Cuando viene una empresa a invertir a nuestro país, ellos lo que quieren es contar con esa seguridad energética, es decir, que tengan un abastecimiento constante, que no estén, cuánto le representa a una empresa poder tener un paro, cuánto le representa en temas de salud, en temas de inversión, cuánto le representa a una clínica que esté en una operación el no poder contar con esa seguridad de abastecimiento. Y lo que quiere el mexicano, pues es poder tener acceso a energías limpias, energías económicas. Es ahí donde tendríamos que estar hablando de esa seguridad energética y dejar de lado esa idea de soberanía energética que no nos ha dejado nada, ¿no? Centrar la política energética en la soberanía va en detrimento de la seguridad energética de los países y eso es lo que tendríamos que, y es lo que nosotros estamos planteando sobre la mesa. Hoy nuestro país, si algo requiere es certeza a la inversión, es dar esa certidumbre. Ya lo vimos en el caso concreto del estado de Jalisco. Ya sabemos lo que representa para nuestro país la industria automotriz en cuanto a generación de empleos, en cuanto a crecimiento económico. Por eso vemos que estados como Querétaro, como Aguascalientes, como San Luis Potosí, como Guanajuato, crecen por encima de la media nacional y en gran medida lo han hecho porque han Ujú. sabido convertirse en un clúster de atracción de inversión de la industria automotriz. En el caso concreto de Jalisco, se perdió la inversión de la planta de Tesla, que es una de los fabricantes de vehículos que mayor crecimiento está teniendo, que es en la parte eléctrica, y que decidió no invertir en nuestro país porque no se pudo tener la certeza en el tema de seguridad energética. Y además, cuando Sí. hablamos de empresas limpias, pues obviamente en su proveeduría de empresas verdes, pues tienen que garantizar cuál es la fuente de abastecimiento que están teniendo en materia energética. Hoy hemos visto que los consumidores a nivel internacional que sí tienen un compromiso con el cuidado del medio ambiente, pues eligen entre el producto A y el producto B, que son productos de misma calidad, que pueden garantizar y dar esa satisfacción a los consumidores, pues si una Ujú. empresa está comprometida con el cuidado del medio ambiente y la otra no, muchas veces eso puede ser el factor de decisión en la compra. Por eso es que las empresas están adoptando medidas para convertirse en empresas verdes, empresas que van a favor del medio ambiente. Y por eso hay muchas de esas empresas que ya no están decidiendo invertir en nuestro país porque no pueden garantizar ese cumplimiento. Y eso representa pues pérdida de inversión, pérdida de crecimiento, pérdida de infraestructura y sobre todo, y algo que necesita nuestro país, pues pérdida de empleos. Gracias, diputado. Ahorita al inicio comentábamos que, bueno, que la Cámara de Diputados está analizando esta propuesta de reforma en Parlamento abierto. Movimiento Ciudadano ha sido claro en sus peticiones sobre la reforma y ya usted nos ha abundado en eso. ¿Se entendería que de hacer esos cambios el partido del que usted forma parte podría votar a favor? Es decir, ¿cree que otros grupos parlamentarios estarían dispuestos a cambiar el sentido de su voto, pues después de este Parlamento abierto, pese a haber asegurado ya algún sentido de su voto? No, obviamente lo que esperamos de este ejercicio del Parlamento abierto, pues es una revisión sobre la propuesta que se mandó originalmente. O sea, nosotros esperaríamos de parte de quien está planteando esta propuesta de reforma eléctrica, pues que Ujú. exista un verdadero cambio donde se permita la participación de los privados, donde se garantice el cumplimiento de los acuerdos y de los tratados internacionales, donde se apueste de una manera clara y concreta por las energías renovables. Pues obviamente esperemos de este ejercicio que se pueda dar ese espacio. Ya hemos visto de parte del partido en el poder, en otros ejercicios que se han planteado en el Congreso, pues como el caso de la ley de ingresos o la parte del presupuesto, pues donde se han presentado cualquier cantidad de reservas, más de 300 en la ley de ingresos y cerca de 2,000 en el tema del presupuesto, y que el gobierno en turno, el partido en el poder, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, no fue capaz
de aceptar una sola modificación. No fueron capaces de moverle una sola coma a la propuesta de la ley de ingresos y no fueron capaces de moverle un solo centavo a la propuesta del presupuesto. Pues ahora sí esperaríamos que tengan la capacidad de escuchar, de ver qué es lo que realmente le interesa, qué es lo mejor para el país, para la salud de las mexicanas y los mexicanos, y que en ese ejercicio pues puedan abrir sí a esta discusión y sí a un cambio completo a la propuesta que hoy están mandando, porque de mantenerse esta misma propuesta, pues nosotros hemos sido muy claros que no la vamos a acompañar. Ok, diputado, actualmente podemos ver la división de dos grupos, es decir, aquellos que prefieren el libre mercado y por otro lado los que apuestan por el robustecimiento y control de la energía por parte de la empresa productora del Estado, la Comisión Federal de Electricidad. ¿En dónde se ubica Movimiento Ciudadano y por qué para los que se acaban de unir a nuestro space? Bueno, nosotros hemos trabajado en múltiples propuestas y sobre todo basada en tres ejes principales. Por supuesto que queremos un gobierno más fuerte, pero queremos un mercado más libre, un país más sustentable. Eh, es ahí donde nosotros hemos dejado muy claro en el tema de hacia dónde tenemos que ir. Nosotros hemos sido los que apostamos por el tema de energías renovables. Pues parecería que el Partido Verde, que tendría que ser su bandera, pues hoy los vemos que no van en esta línea, y el gobierno actual habla de energías renovables porque va a ser una inversión de un parque de energía solar en Sonora, y como nos lo platicaba un experto en materia de energía, pues una golondrina no hace primavera. Qué bueno que hagan ese tipo de ejercicios, pero no es suficiente para cumplir con los acuerdos que se tienen. También nosotros queremos un país más eficiente, donde permita, y reitero, pues la inversión, la certeza de poder contar con esa seguridad energética. Es ahí donde está nuestro partido. Nosotros queremos esa eficiencia y, por supuesto, que queremos instituciones más sólidas. La semana pasada que cuestionábamos al director de Comisión Federal de Electricidad, él nos preguntaba que si nosotros queríamos una CFE débil, pues por supuesto que no queremos una Comisión Federal de Electricidad débil, queremos una Comisión Federal de Electricidad ganando recursos, pero invirtiendo en donde tenía que estar, ya lo hablamos, invirtiendo en el tema de suministro, invirtiendo en el tema de distribución, comprándole en el tema de generación a quienes son más eficientes y quienes lo hacen de la mejor manera para que CFE pueda tener finanzas sanas. Hoy no queremos en el presupuesto mayor subsidio a las tarifas eléctricas. Hoy queremos que la generación de energía sea tan eficiente que no requiera subsidio, para que esos más de 100,000 millones que se están destinando de subsidio por parte de Comisión Federal de Electricidad, pues que se inviertan en educación, que se inviertan en infraestructura educativa, en infraestructura de salud, que tanto lo requiere nuestro país, que se inviertan en garantizar que no exista un solo niño, una sola niña de este país con cáncer que no tenga acceso a sus medicamentos. Es ahí donde nosotros queremos que se esté invirtiendo los recursos. En el presupuesto que mandaron para este ejercicio, pues prácticamente de cada 100 pesos que hay para inversión en infraestructura, 44 pesos se los llevan en materia energética, cuando solo destinan 2 pesos a infraestructura de salud y 2 pesos a infraestructura educativa. Nosotros hablamos que nosotros queremos futuro, no hidrocarburos. Hoy los países que logran tener el mayor crecimiento y reducir la desigualdad, pues están invirtiendo en mejorar su calidad educativa, están invirtiendo en mejorar su calidad de atención médica, no están invirtiendo en refinerías y en echar a andar plantas que tienen más de 40 años que son obsoletas. Gracias por sus puntuales respuestas, diputado. Usted ha estado en este parlamento abierto que se está llevando ahí en San Lázaro y lo ha seguido muy, muy de cerca, lo hemos podido ver en sus redes sociales. ¿Por qué la ciudadanía debería pues seguir esta transmisión de Parlamento Abierto? ¿Por qué tendría que estar interesada? Pues porque en esta reforma, de propuesta de reforma, pues realmente nos estamos jugando el futuro de nuestras generaciones en materia de salud. Ya lo mencionamos hoy, la calidad del aire que respiran todos los habitantes de la zona metropolitana, de la Ciudad de México, que son más de 20 millones, pues es una pésima calidad del aire, y es en gran medida
pues por esta planta que se tiene en Tula. Hoy la calidad del aire que respiran los habitantes de Guanajuato, pues en gran medida no cuenta con la calidad del mismo, pues por la planta que se tiene en Salamanca. Ahí tendríamos que estar preocupados. El tema del daño al medio ambiente no es un tema, y del cambio climático que se le ocurrió a alguien escribirlo y decirlo, es una realidad y tenemos que actuar en consecuencia. Tendrían que estar interesados e involucrados porque ya hemos padecido el tema de los caprichos y de las malas decisiones, por ejemplo, en el tema de la cancelación del aeropuerto, que nos costó a todas las mexicanas y los mexicanos más de 331 mil millones de pesos, y que hoy, pues eso parecería anecdótico comparado con lo que nos podría costar por sanciones internacionales, porque lo deja muy claro en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, el tema de sanciones internacionales, donde los expertos, tanto nacionales como internacionales, han señalado que tan solo en estos juicios y en estos temas, nuestro país tendría que pagar más de 85 mil millones de dólares. Algunos hablan que podría llegar hasta 130 mil millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para hacerle frente a estas controversias y a estas sanciones internacionales? Reitero, un país que no está invirtiendo en materia educativa, en materia de salud y en materia de seguridad, y que sí está dispuesto a pagar por caprichos este tema de sanciones. Y el tercer punto, ¿por qué tendrían que estar interesados? Pues porque hoy todas estas personas, hablábamos, que trabajan o dependen del sector automotriz, donde ya compañías como General Motors han mencionado que de aprobarse esta reforma, pues estaría muy probablemente tomando la decisión de dejar nuestro país, pero no solo son todos los miles de empleos que genera General Motors, son las cientos de empresas que son proveedoras de este tipo de armadoras, de este tipo de industrias, que también estarían tomando la decisión de abandonar nuestro país, con la cual pues pueda significar una pérdida muy significativa de empleos. Ya lo vimos el último trimestre del 2021, se esperaba un crecimiento mismo que no se dio, y en automático las cifras de proyección de crecimiento para este 2022 de nuestro país pasaron de un 4% que estimaban, y que en base al 4% fue como se planteó el presupuesto para este 2022, y hoy los expertos hablan que ese crecimiento pues difícilmente llegará al 2.3, algunos hablan que ni siquiera llegaremos a los 2 puntos de crecimiento. Y este de crecimiento, pues obviamente pone en riesgo la ejecución del presupuesto, los ingresos de nuestro país, pero además, pues el no crecer, el decrecimiento que se está dando, pues significa empleos que no se van a generar, oportunidades que no se van a dar, y no son solo cifras, son mexicanas y son mexicanos que están desesperados, que perdieron su pequeño comercio, que no lo han podido poner en marcha de nuevo, y son millones de mexicanas y de mexicanos que se están incorporando al mercado laboral y que no encuentran oportunidades, y mexicanas y mexicanos que perdieron su empleo y que ahora están tocando puertas y no están encontrando oportunidades. Por eso es importante este tema de la reforma eléctrica, pues porque realmente lo que estamos poniendo en riesgo es el futuro y la viabilidad de nuestro país. Muchas gracias, diputado. Ha quedado clara y puntual la postura de Movimiento Ciudadano sobre esta iniciativa de reforma eléctrica. Para cerrar, ¿hay algo que le quisiera agregar? Sí, que nosotros siempre vamos a estar, nosotros no venimos a defender, porque también muchos nos han hablado que venimos a defender contratos mal otorgados. Nosotros hemos sido muy claros: si hay o existió corrupción, que se sancione; si un contrato está mal otorgado, que se revise. Pero hacer señalamientos generales, pues ya lo vimos, y vuelvo a poner el ejemplo del aeropuerto que hoy padecemos todas las mexicanas y los mexicanos, esa pérdida de oportunidad, el cancelar la obra de infraestructura más grande de América Latina, que tan solo el funcionamiento del aeropuerto hubiera generado 2 puntos adicionales de incremento en el PIB de nuestro país, que nos hubiera podido permitir tener 30 o 40 millones adicionales de turistas, que eso se traduce pues, obviamente en empleos, en generación, en riqueza, y que simple y sencillamente de una manera general se habló que existía corrupción. Han pasado 3 años desde que se canceló ese proyecto y hoy no hay un solo juicio
por corrupción, no hay un solo señalamiento, simple y sencillamente no hay nada. Y hoy pues hablan que quieren recuperar la soberanía energética del país porque hay contratos mal otorgados, pues que digan cuáles, que se sancionen los mismos, que se revisen los mismos, pero que permitan que siga la inversión, que siga llegando desarrollo a nuestro país, que se pueda dotar de esa certeza para crecimiento. Hay cualquier cantidad de proyectos que están detenidos para inversión en nuestro país. Hay una gran oportunidad para la industria de nuestro país con el incremento que se ha dado en los fletes marítimos, por lo cual pues muchas plantas que estaban en Asia considerarían nuestro país como un destino idóneo porque tenemos esa gran ventaja de ser frontera con el mercado consumidor más grande del mundo que tendríamos que estar explotando, que tendría que estar llegando inversión, que pudiéramos tener desarrollo, que pudiéramos reducir la gran desigualdad que hay en nuestro país y que simple y sencillamente pues todos esos proyectos, todas esas inversiones, toda esa oportunidad de fuentes de empleo está detenida, reitero, porque no hay certeza, porque no hay confianza. ¿Y cómo va a existir confianza si nuestro país pues, ha decidido simple y sencillamente no cumplir y simple y sencillamente cancelar? Y ese mensaje no lo podemos dar. Estamos condenando a las siguientes generaciones en el tema de salud y en el tema económico. Por eso la propuesta de Movimiento Ciudadano pues es en seguir apostando por energías limpias, por energías renovables, dar y dotar esa certeza y esa confianza a la inversión y al crecimiento que queremos de nuestro país. Y reitero que los recursos de nuestro país se inviertan en educación, se inviertan en seguridad, se inviertan en salud y ya dejemos de invertir y de gastar el recurso de los mexicanos con esa trasnochada idea de recuperar la soberanía nacional y regresar a nuestro país a los años 70. Diputado, desde el canal del Congreso de México, le agradecemos que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, agradezco la oportunidad y esperemos que en estas semanas podamos seguir dialogando y platicando. En Movimiento Ciudadano siempre vamos a estar abiertos al diálogo y al intercambio de ideas. Saludos, diputado. Y a todos ustedes que nos están escuchando, los esperamos mañana a las 21 horas para conocer en este mismo espacio la postura del PRD en Cámara de Diputados en voz de su coordinador, el diputado Luis Espinosa Cházaro. Hasta pronto.